La experiencia no es lo que te pasa a ti, es lo que haces con lo que pasa. La vida te lleva por un rumbo, por el que te corresponde es parte de aceptar, recibir y llevar a cabo. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento El bienestar de la familia. Es así como le damos la bienvenida a nuestra invitada a cabina, la doctora Ana Lucía Alcaé. El tema de hoy a tratar con ella es la prevención del abuso sexual infantil. Ana Lucía, buenas tardes, bienvenida a la radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto siempre estar con ustedes. Mira qué tema tan importante, porque no hablar de esto, algunas personas, hacía yo el comentario hace ya como 20 minutos, más o menos, media hora, no les gusta abordar el tema de la sexualidad por todos los prejuicios que hay en torno al tema y lo importante que es estar informados, educados, para si estamos siendo papás de niños pequeños, podamos orientarlos y enseñarles a vivir una sexualidad plena, a relacionarse bien con el género con el que nacieron, sus genitales, sus inquietudes, Ana Lucía, porque hay niños y niñas más curiosos que otros. Cuando empiezan a ver que el hermanito tiene algo diferente entre las piernas que lo que tienen ellos, se tocan, no tienen el morbo que tiene el adulto con el tinte de sucio, y les podemos dar una serie de herramientas para que ellos puedan protegerse si llegase a presentarse la situación amenazante a que alguien quiera exponerlos en el peligro de ser abusados sexualmente. Sí, fíjate que justamente camino acá, pensaba también en el material que íbamos a compartir hoy. Aquí diste material para compartir, sí, ¿verdad? Tienes un resumen. Sí. Tengo un pequeño resumen y es realmente un pequeño resumen porque es un tema tan vasto. Hay tanto que discutir, hay tanto que decir y por supuesto como todo, varía de caso en caso, ¿verdad? No podemos venir y decir, ok, esto es completamente al 100%. Porque como tú bien dijiste, todos al final del día somos diferentes. Algo que no puse en el material y que quizá me gustaría compartir antes de empezar, es algo que surge mucho en la clínica. Okay. A mí me llegan muchos casos, y me imagino que eso es el caso de la mayoría de nuestras colegas, ¿verdad? Que trabajan con estos temas, que nos llegan muchos casos de abuso infantil, pero en la adultez, que son mujeres, por lo general, que llegan más a la clínica que los hombres, que empiezan a trabajar porque van por otro tema X y sale a colación o sale a través del trabajo que empiezan a caer las barreras, empiezan a caer los bloqueos, las negaciones, o como son traumas que están escondidos abajo de trauma más trauma más trauma, finalmente llegamos. Y es increíble la cantidad de mujeres que reportan en la clínica el abuso sexual a diferentes grados. Y ¿verdad? Algo que no ha pasado de moda, y no es que eso sea una moda, pero es algo doloroso que sigue sucediendo, que los índices se siguen disparando, y antes tal vez eran como más afectas las niñas, hoy también los varoncitos están siendo víctimas de esto. Y siempre ha sido, la verdad. Ese es el caso, Caro. Lo que pasa Tal es vez que se conoce ahora, un poco más, ¿verdad? Exacto. Ahora la gente, pero incluso en la clínica lo vemos todo el tiempo. Ahora hay más hombres que se acercan a la clínica a un trabajo personal, que es buenísimo. Ahora hay más hombres que no solo vayan a trabajar sus procesos personales, sino también a nivel de pareja, que es fabuloso. Antes, yo recuerdo, pues no es que lleve millones de años en esto, pero llevo casi 20 años en esta carrera, y al principio, estoy hablando de principios de los 2000, todavía era un tabú espantoso que un hombre se acercara a la clínica. Todavía las mujeres, porque las mujeres sí lloran, las mujeres sí tienen sus depres, ellas son débiles, por eso buscan ayuda. Así es. Ahora te digo, casi 20 años después, cada vez se va normalizando más que acudan a ayuda. Y también tenés toda la razón, sale más estos temas. Lo que yo sí he notado es que, digamos, cuando estás trabajando con una mujer, a diferencia de un hombre, es que ellas están, yo no sé si como más en conciencia tal vez
de que algo raro les pasó o algo que no se sintió bien, que tiene tintes de abuso, y te lo llegan a decir. Mire, fíjese que yo no sé si esto realmente es abuso, o yo porque era chiquita no lo pude procesar bien, pero tal cosa. En el caso de los hombres es un poco más difícil que ellos lleguen a decirte. Hay unos casos que sí, pero es así como, mire, usted cree que tal cosa, ¿verdad? Y eso sí es algo cultural. Eso sí creo que es algo cultural, no porque los hombres no tengan la conciencia que tienen las mujeres, no, sino que creo que por todos los tintes culturales del tabú con la sexualidad, a los hombres les cuesta más expresarlo o incluso identificarlo, o tienen menos permiso, se dan menos permiso a expresarlo. Eso probablemente. Me gustaría si pudieras, por favor, describir o enumerar todas aquellas cosas que se consideran dentro del paquetito llamado abuso sexual, porque dice, ¿a usted la violaron? No me violaron, entonces no fue abusada sexualmente. Así es. Y mira, la pregunta del mío, perfecto. Sí, aquí incluso en el material pusimos, y otra vez, esto no es que sea esto exclusivamente, porque pueden haber otras cosas, ¿verdad? Pero en la mayoría de casos esto es lo que se considera. Incluso cuando puse a releer varias cositas que tenía yo de abuso sexual, esto aparecía como lo común en diferentes, ¿cómo es que se llama eso? Normativas de diferentes países. Okay. Que es como lo que se constituye abuso sexual, okay, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son? Tocar los genitales de un niño o una niña por parte del abusador. Recuerden, estamos hablando de abuso ahorita solo en niños, pero esto también lo pueden ver a nivel de adultez. Nos vamos a referir en este caso a niños. Otro sería tocar las zonas del cuerpo del niño o la niña por parte del abusador, no necesariamente solo los genitales. Puede ser tocar una zona erógena, por decirlo así, la pierna, el cuello, los hombros, ¿verdad? Incitación del abusador a que toque el niño a él sus genitales. Existe también, aquí es más obvio, digamos, la penetración vaginal o anal o intento de ella, ya sea a través con genitales o con otras partes del cuerpo, ¿verdad? Como así, los dedos, cualquier otra, bueno, los dedos es lo más común, ¿verdad? O con objetos, eso se oye bastante. Exposición también del material pornográfico a un niño o una niña. Esto es algo bien importante que lo platiquemos, porque ahora que hay, bueno, con el internet, con todas las tablets, con todos los teléfonos, hay muchos, y eso es muy común, muchos, por decirte, primos, que son más grandes, ¿verdad? Que ellos están viendo pornografía, entonces llega el primito chiquito, ¿qué estás viendo, fulanito? No, hombre, salí de aquí. No, ¿querés ver? Te voy a enseñar para que cuando seas grande aprendas, dice, ¿verdad? Eso es abuso. Eso es abuso. Sí, porque él no está maduro para ver ese tipo de... Exactamente, de y en nuestra cultura se da muchísimo. Tristemente. Y los adultos, ¿verdad? Porque aunque estemos hablando, en la vez pasada que estamos hablando de sexualidad, hablamos un poquito de eso. Aunque sea un adolescente enseñándole a un niño, aunque no sea adulto, y tal vez la ley no lo condene, porque no es un abuso per se como penetración, sino que es algo así, igual es abuso. Eso es algo bien importante, no porque parezca, ay no, pero si aquel es re buena gente, si cómo lo quiere, ay, porque le enseñó pornografía, ¿verdad? Es abuso, ¿ok? Otra cosa, bueno, obviamente, el contacto bucogenital, ¿verdad? Sexo oral, así es que es como se le llama técnicamente, digamos. También está la exposición de los genitales. O sea, mostrarle los genitales a los niños o a la niña de parte del abusador, aunque no los toquen, aunque no pase nada, ¿verdad? Y también está la utilización de los niños y las niñas en la elaboración de material pornográfico, ¿verdad? Esto ya es, diríamos, es un poco más obvio, sí, y no por eso no deja de ser más común cada vez. Todas estas situaciones se pueden dar o solitas o combinadas,
Y al final del día, lo que no es relevante es, ay, es que solo te tocó la pierna, no es abuso. No, aquí no es importante qué tipo de abuso fue, sino cómo la víctima lo registra en todo su ser. Eso es importante que lo digamos. No porque, ay, es que no, entonces como no te violó, como dicen comúnmente, entonces no te debería de afectar tanto. Eso no tiene nada que ver. En ocasiones hemos hablado de que trauma es trauma, es trauma, es trauma. Y todos lo vamos a registrar de diferente manera. Y por lo tanto debe de ser trabajado con la misma seriedad que la víctima lo percibe, el mismo respeto. Y eso lo que suele hacerse con toda esa información es encriptarla. Uh-huh. Aquí no pasó nada. Ante todo porque se cree que es un extraño, verdaderamente alguien que jamás se ha visto. Y que entonces, ¿cómo va a ser mi papá eso? ¿Cómo va a ser mi abuelo eso? Mi marido eso, mi hijo eso, el primito, no. O sea, como hay mucha negación, se encripta. Y lejos de encriptarse, es algo que debe apoyarse a la persona que lo vivió, porque yo creo que hay muchas cosas ahí, la comunicación, el uno siendo niño, tener la confianza y la libertad de acercarse a su mamá y a su papá, a decirles si querés con llanto o con miedo o con cómo lo vivió, me pasó esto, fulanito o fulanita, me hicieron esto y me está amenazando de esto otro. Fíjate que qué bueno. Y que le crean los papás al niño. Eso, qué bueno que estamos tocando ese punto. Este es bien importante que lo discutamos. Fíjate que en los casos de las mujeres adultas y los niños que he trabajado de abuso sexual, víctimas de abuso sexual, pasa eso precisamente. Hay un cierto, ese miedo de que me va a hacer algo. Los abusadores, cuando estamos hablando de abusadores que ahí sí que amenazan directamente a los niños, por lo general los amenazan con algo que ellos sufren mucho. Por lo general es, si decís algo, les va a pasar algo a tus papás. O sea, tocan algo muy sagrado del niño, que el niño dice, ay no, ¿cómo va a ser eso? ¿Verdad? Y en la mente del niño eso va a pasar, aunque nosotros de adultos sabemos que eso no es cierto, pues la mayoría de veces no pasa así. También hay otro fenómeno bien importante que tenemos que platicar. En la mayoría de casos de abuso sexual pasan dos cosas, ¿verdad? Y esto es lo que hace un caso de abuso sexual complejo. Hay una parte de nosotros física, visceral, que también responde a la hora del abuso con cierto placer. ¿Qué significa eso? Si hay alguna estimulación, digamos, por decirte, en el pene o en el clítoris de la niña, obviamente va a haber una excitación natural y va a haber hasta cierto punto un disfrute que es natural. Pero en el caso de los niños, eso lo decía yo en el último programa en vivo que tuvimos con la Vani, porque se mezcla, yo lo puedo hablar como víctima, se mezcla dentro de ti eso, el placer que te genera culpa. Exactamente. Y te genera una sensación de suciedad y te genera también una desvalorización, ya te conviertes en ciudadano de segunda, tercera, décima categoría. Y entonces, ¿cómo voy a ir a hablar? El miedo te gobierna por sobre todas las cosas, porque pasan pensamientos de, ¿y si no me creen? ¿Y qué va a pasar si yo digo que esto con aquella persona? Y o sea, te aterras. Y entonces todo eso suma como un mecanismo de defensa, de autoprotección, que hazte cuenta que tienes dentro de ti dos manitas que van, o como una compresora, que va bajando, a tu subconsciente, a tu inconsciente, y si se puede, a la caja negra. Para que de esto nadie sepa y nadie hable, y creyendo que como eso me pasó cuando yo tenía 4 años y ahorita ya de verdad ni me acuerdo, no va a pasar nada. O muchas lo niegan y dicen, no, yo me lo imaginé, porque es más fácil. Entonces, o porque hay adultos que te orillan a decir, déjenme inventar. Claro, y es más... No sea mentirosa, Dios la va a castigar. Y es un mecanismo de defensa, como tú decís, de autoprotección. También es un mecanismo de defensa del adulto. Pues claro, porque por ahí empieza. A mí me encanta por eso la historia de Norma Cruz, la de los sobrevivientes.
Okay. que ella defiende a las mujeres que están siendo violentadas, maltratadas. Ujú. Ella casada por segunda vez, tiene ya una hija de 15 años, ama al hombre con el que se ha casado, pero de verdad dice, yo estaba perdidamente enamorada de él, y la hija le llega con la novedad que la violó. Ella dice que se le movió el piso porque se quería morir. ¿Qué hacía con esa información? La decisión que tomara iba a afectar a una de las partes. Si le creía a su hija, iba a tener que acusar y encarcelar al marido al que estaba amando con locura. Ujú. Si apoyaba al marido, iba a condenar a su hija a vivir una situación horrible el resto de su vida, a encriptar dentro de la hija esa situación. Y dice, con el dolor de mi corazón, yo lo denuncié y él fue a parar a prisión. Mi hija había llegado antes a mi vida que este hombre. Ujú. Hice lo correcto. No todas las mamás hacen eso, Ana Lucía. Así es. Y no es porque sean malas, es porque no tienen fuerza, es porque tienen miedo, es porque a lo mejor ellas también están siendo amenazadas. Hoy yo ya lo puedo comprender, porque lo primero que tú sientes es, ¿dónde estaba mi mamá? O muchas de ellas fueron víctimas también y por lo tanto les cuesta ver lo que ellas no pueden ver en ellas mismas, que eso también es sumamente común. Que se sigue repitiendo Claro, el se vuelve patrón. un patrón. Sí. Otro punto que tocaste, es importantísimo discutir esto. El abuso sexual por lo general ocurre en un lugar familiar y con una persona conocida. Es sumamente raro que venga un X de la nada y haga un abuso, ¿verdad? No estamos diciendo que no pase, pero las estadísticas en todos los países muestran que por lo general los abusos son dentro de la casa, dentro del ambiente, dentro de la familia o gente muy allegada a la familia. Ujú. Siempre va a ser así. No bueno, corrijo, no siempre, sin embargo, la mayoría de veces, ¿verdad? Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque es importante hacer la salvedad que el nivel de negación siempre es más grande cuando está, como tú decís, gente que uno ama alrededor. Es más difícil poder ver mi papá, el abuelito, el tío. No, hombre, ¿cómo así? A decir el X. El guía religioso, el guía profesor de no sé religioso, qué. alguien que uno admira, Mi primo. alguien que uno ama, alguien que uno podría meter las manos al fuego por. Ahora, también las estadísticas muestran que por lo general los abusadores suelen ser hombres, no exclusivamente, ¿verdad? Y por lo general van desde los adolescentes a los adultos hombres. Ahora yo quiero comentar algo de mi experiencia personal. A mí me pasó algo bien curioso y son de esas experiencias que yo agradezco mucho porque fueron unas experiencias de mucha humildad. Yo cuando estaba estudiando en Estados Unidos me tocó trabajar en el sistema penitencial para poderme graduar. Y trabajé con abusadores de niños. En las mañanas trabajaba en apoyando psicológicamente a los abusadores de niños. Sí. No porque yo de mi buen corazón dije, no. Son de esas cosas que uno aplica y ¡zas! Te tocó ahí. Te tocó, entonces tú venís, agachás la cabeza y decís en todo lo que humildad, aprendiste. Uf, durísimo. Fue una experiencia dura, no la cambiaría. Fue curioso, porque en las mañanas nosotros trabajábamos, digamos el equipo, habían, ¿cómo se llama? Trabajadoras sociales, estaba yo, porque al final era el sistema penitencial, eran programas. Trabajamos con mareras en la mañana, drogadictos, de ese tipo de abusadores. No, fíjate que no. Yo pensé que era exclusivo el cuadro de gente que abusaba además de otras cosas. No, y a eso iba yo. Fíjate que en la mañana fue de esas experiencias de veras de humildad porque uno vaya con sus prejuicios, ¿verdad? Dije, bueno, en la mañana yo vi y el típico cuadro de lo que uno esperaría de personas, digamos, que casan en eso, ¿verdad? Perfecto, ¿verdad? Gente joven, mareros, tatuados, lo que uno ya sabe, bueno, perfecto. Dije, bueno, ya. Cuando me dijeron, en la noche te toca trabajar con los del grupo de los abusadores sexuales de niños, por supuesto que eso venía con un montón de
reglas que no se miraban en las mañanas, ¿verdad? Por ejemplo, era verano, con unos calores espantosos, ¿verdad? No se puede poner sandalias, ¿verdad? Y decía, pero ¿por qué no si hay calor? ¿O qué? Porque hay muchos que tienen fetiches de pies. Okay. Para empezar. Entonces, vestimenta, ni les digo. O sea, yo iba cubierta completamente con un calor espantoso y es parte de... Aunque fueran violadores de niños, ¿verdad? Y yo iba realmente asustada. Yo no sabía qué esperar. Yo me imaginaba un cuadro espantoso. Abro la puerta y miro y dije yo, híjola, me confundí de lugar, ¿verdad? Era gente como tú, como yo. O sea... Que a simple vista nadie dice nada. Tiene este padecer. Miren ustedes, yo de veras, ahí fue donde yo me di cuenta de esas cosas cuando uno dice yo ya lo vi todo. No hay que decirlo porque te sorprende. Eran abuelos, eran papás, eran de todo estrato sociocultural. Habían literalmente gente brillante. Por aspectos de confidencialidad no puedo decir mucho cuáles eran los cuadros, ¿verdad? Pero era gente brillante, hasta pues gente un poco más sencilla en educación, pero era una cosa ahí fue donde dije yo, wow, los libros no te preparan para ver la realidad. Realmente no hay una foto de lo que te describa que es un violador de niños, un violador sexual en general, pues, porque a mí me impresionó muchísimo. Y se los comparto porque uno no se imagina, puede ser cualquiera, puede ser realmente cualquiera. Y estamos hablando de hombres, pero también lo podemos poner en el contexto de las mujeres. ¿Qué tanto se repite si tú fuiste abusado que te conviertas en abusador? Bastante, más no es regla. No es regla. Mira, como en todo, tiene que ver la voluntad personal, el trabajo personal que tú hagas. Pero antes del trabajo, regreso a la voluntad. Porque si tienes voluntad de hacer algo diferente, lo puedes cambiar todo. Puedes cambiar todo. Una de las cosas que a mí me impresionó en este grupo, cuando nosotros estábamos en el trabajo, yo me di cuenta de una cosa que pasaba, que yo no lo vi venir. La mayoría, y no es justificación, ¿verdad? Porque para nada, pero sí es comprensión, empatía. La mayoría de los abusadores sexuales de niños que tenía, y recuerdo este caso perfecto de un señor con el que tuve te voy a decir el placer de trabajar, porque pudimos trabajar muchísimas cosas a nivel muy, muy profundo. Él violaba a sus hijas. ¿Cuál era su herida? Fíjate que era el background del señor. El señor, otra vez no es justificación, pero uno lo llega a comprender. El señor fue criado por una mamá esquizofrénica. Okay. Y el papá los abandonó. Él era hijo único. Él era sumamente inteligente. Entonces, socialmente le costaba mucho formar vínculos. Este señor se casó con una señora muy buena gente, muy dedicada al hogar. Tenía una enfermedad crónica, la señora. Y tenía dolor crónico todo el tiempo. Entonces, no tenían ellos una vida sexual plena, ¿verdad? Entonces él con lágrimas en los ojos me decía, es que yo sé que yo soy un monstruo, yo sé que no justifica, pero estaban ahí. Ellas me daban lo que mi esposa no me daba. Y aunque sea duro y duela, ¿verdad? Y sabemos en nuestra mente racional que eso no tiene lógica, decís, no lo vi venir. Y curiosamente, en esos grupos de trabajo, que estuve un año trabajando con diferentes grupos de esos, era más común de lo que uno cree. Entonces es, por decirte así, el sacrificio del niño a favor de la mamá. A nivel inconsciente, por supuesto, ¿verdad? Otra vez, no lo justifico, mas lo entiendo desde el punto de vista de la patología familiar. Dijiste algo ahí, ellas me daban. Digo yo, ¿ellas le daban o él tomaba? No, pues claro, pero en su mente irracional, ellas le daban. Ahora, si nos ponemos desde el punto de vista, estas eran unas nenas, no me recuerdo exactamente las edades, pero por decirte, 3 años y 5 añitos, pues ya se llevaban 2 años cada uno, pues entre ellas. Son unas nenas
que están, si nos vamos a psicología tradicional, entrando al complejo de Edipo, que es la época en que Electra, porque estas son niñas, en el que están enamoradas del papá. Es una fase de desarrollo sexual normal, que decía Freud. Entonces, ellas van a nacer por complacer al papá, porque no tienen el entendimiento hasta dónde es lo que sí es correcto, por decir, y lo que no. Son muy chiquitas, ¿verdad? Y ahí es donde empiezan los problemas, porque después sí llega ese registro de no, esto no se siente del todo bien, esto es como raro, ¿verdad? Leí en una oportunidad, creo que es al sur de México, en una aldea donde era lo normal que los papás violaran a las hijas, que si se iban a estrenar en esa área, eran ellos los que las iban a utilizar. No sé si el perfil del abusador, Ana Lucía, casa o no con el que puede ir por la calle, ve a una mujer que le gusta, la jala a lo oscuro, la mete en un carro, la forza y la viola, o con el que solo, aunque tenga penetración con su víctima, pero es porque estábamos en un curso y la persona se ofreció para ella, la maestra le hiciera a ella el proceso para que los demás aprendiéramos, y habla del abuso del que había sido víctima, y se pone a llorar con mucha tristeza porque ella se sentía muy, muy, muy culpable y muy, muy sucia, porque había grabado dentro de ella que se había vendido a cambio de unos dulces, porque el abusador le ofreció dulces y a ella le encantaban cuando era niña los dulces. Y eso pasa también a nivel no solo concreto, sino simbólico, porque lo que el abusador da es eso dulce, ese cariño, ese afecto. Muchas veces las víctimas, así como este caso, que son las hijas de, ¿verdad?, no tienen esa presencia paternal, y viene una figura X que sí les da ese cariño, que sí les da los dulces. Entonces dicen, wow, ¿verdad? Y como les están enseñando, vení, esto es bueno, esto te va, esto es amor, o esto es no sé qué. Ok, el perfil de ese que compró al niño o a la niña con dulces versus el que anda en la calle como loco, ansioso, desesperado para violar a una mujer, ¿difiere o se parecen mucho? Mira, la verdad es que lo que la experiencia me enseñó en ese año fue... Salud, perdón. Ay, se me fue. Dice una de mis nietas que cuando así como te pasó a ti, que yo te hubiera dicho piña, y que entonces se te va el estornudo. Yo digo salud y se les va el estornudo, lo siento. No tengas pena. Esta se me olvidó, ¿por qué íbamos? A que lo que te pregunté, que si el perfil era lo mismo que lo que habías aprendido. Sí. Pues lo que la experiencia a mí me enseñó es que tiene que ver, aquí nos vamos muy a como... ¿Qué es lo que hace que un sociópata sea sociópata, verdad? La culpa. Yo eso me di cuenta. Digamos, habían casos donde realmente no había un registro de responsabilidad, no había un registro de... No sienten culpa. No. O sea, y hay que ser justos. O sea, un real sociópata es difícil, no es tan común como uno creería. Ay, las cárceles están llenas de sociópatas. No, yo estuve trabajando con esta gente y había unos psicólogos que tenían 20 y pico de años trabajar en cárceles de máxima seguridad y todo, y esa era la población que trabajaban. Y ellos mismos te dicen, realmente un real sociópata no es tan común, es bien raro, ¿verdad? Están mezclados con otra cosa. Sí, es que no está ese pedazo, no está ese pedazo de esto es malo. No está ese pedazo de yo estoy dañando, no es así como... Entonces, regresando a tu pregunta, el violador de, digamos, el papá, el abuelito, lo que sea, a la niña... Al hijo, ¿verdad?, al nieto. Algo de culpa hay ahí, algo de yo sé que esto no es del todo bueno, ¿verdad? Yo sé, como tú decías, si tienen un background religioso, yo sé que esto Dios lo está condenando o lo que sea, ¿me entiendes? Está ese agente intrínseco de, no, aquí hay algo malo conmigo, ¿verdad? Versus el que puede andar y decir, ahí está, esta me gusta, bueno, voy y la violo, siguiente. Cero culpa.
¿verdad? Eso es más difícil de encontrar, realmente no es tan común como la gente cree. Ahora, ¿qué hace? Y lo digo esto con cuidado. ¿Qué hace que en un caso familiar, digamos, que sea como incesto, ¿verdad? Sea más fácil de hacerlo, menos fácil de hacer eso que alguien X, una persona que no se conoce? Es esa cercanía. Ok, es como paradójico. El abusador... No van a sospechar de él, pues, ni los demás, ni la víctima. También, pero el factor aquí es, si bien es cierto que si es la nieta, es la sobrina, y es más fácil porque por la cercanía está ahí, ¿sí? Por un lado es más fácil, digamos, por la practicidad, digamos, ¿sí? Es fácil por eso y es difícil porque, ¿verdad? Más riesgo que me cachen. Más riesgo que me cachen, más riesgo de sentirme yo culpable. Ahora, ¿qué pasa si es alguien X, ¿verdad? Va caminando por la calle, a esa me gusta, voy y la violo. Ok, es alguien X, no tenemos una relación, no hay un vínculo. Entonces, ¿verdad? Es esa falta de... No lo personificas, no le das, no hay chance que te dé tanta culpa, por decir así, porque no sabes ni quién fregados es. Es como no la hay gente. Historia de por medio. Es como la gente, esto te lo diría como cuando las personas son asesinos. Ok. Un asesino que te mata con un rifle a distancia o una pistola es más fácil que alguien que llega, te mata con un cuchillo en la garganta, porque eso estás personalizándolo. ¿Okay? En términos coloquiales, se requiere más valor hacerlo enfrente, ¿sí? ¿Ah? Que si en este caso sería con el conocido que con un desconocido. Exactamente. Entonces, por eso es que es, lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Más fácil cuando es un X de la calle, ¿verdad? Porque no sabes ni quién es. Es más fácil que puedas expiar tu culpa o tu responsabilidad o lo que sea, ¿verdad? Ok, ¿qué se recomienda a los papás? ¿De qué estén pendientes? Bueno, varias cosas. Primero, digamos, cuando son chiquitos está el conflicto, y contigo hablamos un poquito de eso la vez pasada. ¿Qué tanto confiar? Tengo un niño chiquito, en mi caso yo tengo una niña chiquita, ¿verdad? Esta niña va a crecer y va a decir, mamita, ¿me puedo ir a la casa de la fulanita a jugar? ¿Verdad? Más grandecitas, va a haber una pijamada donde la fulanita, ¿verdad? Y ahí es donde todas las mamás me preguntan, ay, Ana Lucía, ¿confío o no confío? Fíjate que conozco a los papás, pero no los conozco tan bien. ¿Tú qué decís? ¿Verdad? Ahí hay que tener mucho cuidado. Yo siempre creo que en este contexto, ¿verdad? Teniendo en consideración de que el abuso sexual pasa más alrededor de gente conocida que la desconocida, y sabiendo, ¿verdad?, que países como el nuestro, donde las leyes, ahora si tengo mucha plata, aquí no pasó nada, ¿verdad? Que hacen también que las personas no tengan tanto miedo, lamentablemente, como en otros países. Uno tiene que ser un poco más exagerado que no, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Salvo que yo conozca muy bien a la familia, al contexto y qué están haciendo las niñas, digamos, en la pijamada y todo eso, es preferible mejor no dar permisos. Puede ser por un par que se lo haga, o sea, una amiguita de la misma edad, o un niño de la misma edad. Eso también pasa. Porque fíjate que pensaba yo ahorita que te oigo, las opciones que hay cuando se tiene hijos y uno fue víctima. Uh-huh. O te vuelves hipervigilante, desconfías y sospechas de todo el mundo y te aterra la idea que a tus hijos les pase, o les enseñas a tus hijos a que aprendan a cuidarse y abres la confianza y la comunicación para que se sientan libres de poderle contar a uno cosas que no estén sonando como buenas o normales. Y yo creo que es más valioso esta segunda opción. Uh-huh. Porque yo les decía a mis hijos, a mi hija y a mis hijos, no permitan que nadie
toque partes de su cuerpo que están dentro de su ropa interior. No Precisamente es uno de los tips. permitan. No permitan. Y si alguien se quiere pasar de, aquí les va la palabra, de pendejo, o sea, de abusivo, de gracioso, de lo que sea, lo paras, le dices no y me cuentas, porque yo te voy a creer a ti. Y es exactamente uno de los tips que se da, y me encantó que lo hayas puesto de esa manera. Todo lo que cubra la ropa interior, ¿verdad? Es así de fácil. Y recordando también que no solo es lo que cubre la ropa interior, no es el qué, es el cómo, digo yo siempre, ¿ok? Porque yo puedo venir y tocar tu hombro y no pasa nada. Pero de una manera chuca, fea. Exactamente. No es cómo se sintió. La mayoría de víctimas, mujeres que me llegan a la clínica, me dicen, es que mira, o sea, la verdad no me hizo mal cosa, pero sentí tan feo. Ok, eso es abuso. Hay que enseñarles a los niños cuando eso siente. Ahora, qué bueno que dijiste lo de los pares. En una ocasión me tocó trabajar hace varios años con una nenita de 4 años. Que la mamá, linda, o sea, ella se tomó todas las de la ley, le enseñó a la niña todo lo que tú dijiste, ¿verdad? Le enseñó, ¿verdad? Vamos a repasar un poquito lo que vamos a pasar. Le enseñó todas las partes correctas de su cuerpo, con los nombres correctos, todo eso, le enseñó lo de la tocada, hasta todo. La higiene, la limpieza, todo. O sea, la mamá hizo todo by the book, ¿verdad? La niña de 4 años es cachada con la otra niñita de 4 años. Tocándose. En una casita de esas de juego de plástico, por la maestra, en el kinder, ¿verdad? ¿Pero qué estaban haciendo? La maestra le llamó la atención por el diálogo de las niñas. Cuando la maestra oyó, eran con niñas de 4 años que todavía no hablaban ni bien, ¿verdad? Y la maestra le llamó la atención porque eran palabras como muy complejas, ojo, ¿verdad? Y que están siendo usadas bien raro, ¿ok? Y cuando la maestra abre la puerta de la casita, se estaban tocando. Les voy a hacer corta la historia. A la niña, la amiguita de esta niña, la estaban abusando en su casa el abuelito. Entonces, a la mía, digamos, a mi paciente, que la sí estaba abusando el abuelo. La niñita, o sea, no, la otra niñita. Tú y yo somos las niñitas. Sí. Y yo te estoy tocando a ti. Exactamente. Yo en mi casa estaba siendo abusada por mi abuelo. Tu abuelito, okay. ¿verdad? Entonces, pero yo, que a mí me dieron toda la información de ley y que la mamá repasó y que no sé qué y que no sé cuánto, igual la nena se dejó. Estaban curioseando. No solo estaban curioseando, un dato que a la mamá se le pasó, que también podía pasar con sus amiguitas. Porque siempre se le decía, mija, que no sea alguien mayor, que no sea un hombre, que no sea no sé qué, pero nunca se le ocurrió a la mamá decir, sí, una amiguita. Y como los niños tienen pensamiento concreto y preconcreto realmente, porque ni siquiera a los 4 años. Claro, no había peligro si era con la de su misma edad. Claro, entonces la niñita, digamos, la mía, estaba aprendiendo. Dijo, ay, qué curioso esto, porque para ella eso no era ni chuco, ni raro, ni sucio, ni nada. Y estaba el factor, como decíamos nosotros, de placer. Claro, a mí como lo dijiste desde el inicio, lo estás repitiendo ahorita, cuando uno es chiquito, desde que es de brazos, que es bebé, el gordo, la gorda que se chupan su dedo, eso a él está produciendo placer. Sí. El que se soba con la punta de la almohadita, la nariz cuando se está tomando la pacha, o se le soban la oreja, o se soba la oreja, o se toca el pelo, le hacen piojito, le rasgan la espalda, es placer. Comerte algo que a ti te encanta es placer. Tomarte un tecito, un cafecito, es placer. Pero está asociada la palabra placer altamente a sexo. Y entonces, ese tipo de placer, mijita, condenado porque usted va a llegar virgen, ante todo para la mujer, Ana Lucía. Al hombrecito socialmente lo validan un poco más. Ay, no sé qué hacer, mi hijo está en la edad de la adolescencia y se masturba y se encierra por horas y ya lo vi que está viendo, no sé qué. Las mamás se aterran, pero de alguna es hombrecito, esa es la justificación. Pero si tu hija de la misma edad hace eso es aberrante. Entonces, yo que he tenido la oportunidad de tener aquí a sexólogo también como parte del staff,
y me encanta la forma como Francisco Delfín Lara lo explica, lo expone, porque como tú dices, los adultos que se atreven a ir a terapia por cualquier causa que sea que estén trabajando, él es sexólogo, él es médico sexólogo, los casos que aborda y la sexualidad reprimida que se vive cuando es adulto, no tienes que ser víctima de abuso sexual para llegar con una cantidad de traves horribles en torno a la sexualidad. Y si no sanas, y si no te educas, no te informas, ¿qué orientación les puedes dar a tus cachorros, a tus hijitos? Sí, no. No hay ni siquiera una conciencia de que eso existe, sino que es como un... Ya me hicieron hacer rato señas de que tengo que hacer una pausa. Estoy conversando con nuestra invitada Ana Lucía Alcaé, prevención del abuso sexual infantil. Es el tema de hoy. Por favor, dudas, comentarios, bienvenidos desde ya. Si nos envía un mensaje de texto desde su celular al 5025 o bien puede plantear sus dudas también en Facebook. Encuéntrenos como Carolina, la mujer de hoy. Ana Lucía tiene un resumen para compartir con ustedes del tema, los tips, los consejos, las cosas a las que nos propone pongamos atención. Si usted envía en mensaje de texto de su celular la palabra contenido al 5025, le llega de vuelta esta información. Chao. En Facebook nos encuentras como Carolina, la mujer de hoy. Ya de vuelta con nuestra invitada, la licenciada, la doctora Ana Lucía Alcaé, el tema prevención del abuso sexual infantil. ¿Cómo es el perfil del abusador? Ay, otra vez, es que no hay tal cosa. O sea, lo que se conoce como más... Porque no necesariamente fuiste víctima, puedes en voluntad elegir no ser perpetrador. Exacto. Ok. Pero, ¿qué le está pasando? ¿Qué le está faltando? Es que hay personas, por otro lado, que pareciera que tuviéramos un rótulo en la frente que dice, ven, mírame, abúsame. Yo soy débil. O sea, hay algo que me revela como mercancía débil o objeto de no peligro y a este le ataco y hay otros a los que ni de loca o de loco me voy a acercar. Pues es que es como todo, Caro. Mira, si nos vamos a patrones familiares, si nos vamos a constelaciones, si nos vamos a todo esto, sabemos de que viene del árbol genealógico, vienen de cosas no vistas, de los excluidos, de todo esto que hablan. Cosas encriptadas. Todas encriptadas, cosas que hablan mucho todos nuestros colegas que son expertos en constelaciones. Por ejemplo, está ese pedazo, pero también está el pedazo donde, como decís tú, todas las historias son diferentes. Aparte de mis patrones de patología o lo que querrás ver, lo que vienen atrás de mí, también están mis factores personales. Acuérdate también que sexo también mucha gente lo ve igual a poder. Y hay personas que abusan y no tienen nada que ver con el sexo en sí, sino que son personas que muy adentro de ellos, inconscientemente, se sienten débiles, se sienten chiquitos, se sienten... los apachan en todas las áreas de su vida. Entonces dice, ok, no es quién me las debe, sino quién me las paga. También se ve ese tipo de casos. Ok, se traslada el abuso sexual que se tuvo en la infancia a abuso de poder cuando se es adulto, en una posición de trabajo o de familia o de lo que sea. Es que también, ¿me entendés? No podemos decir, es solo los que le falta el sexo que hacen esto, es solo los que fueron violados, o es solo los... O sea, cada cabeza es un mundo. Entonces hay de todo, de todo. Por eso es que yo les decía, ver, otra vez, yo no me puedo parar en la calle y decir, sí, ese es el abusador, miren. No se sabe, o sea, a simple vista cuesta mucho identificar un abusador. Dijiste al principio que era una cosa más de varones. Hay más que mujeres abusadoras. Sí. ¿Tendrá que ver con las hormonas? No sé si realmente tiene que ver con las hormonas o únicamente con las hormonas. Tiene que ver con, podemos decir, sí, tal vez un pedazo con eso. Tiene que ver otro pedazo con lo cultural, ¿verdad? Que el macho agarra, toma, y ¿verdad? Porque así no pide, es. Toma. No pide, toma, hay agresión y todo eso, aunque sepamos conscientemente que es un prejuicio, ¿verdad?
Pero también te digo, o sea, es lo que más se ve también, es lo que más se reporta. Si tú vas a cualquier ministerio público, qué sé yo, eso es lo que más se reporta. Lo que menos se reporta es lo femenino. Hay que preguntarse, ¿por qué no se reporta? ¿De veras no hay? ¿O es que cuesta más identificar a una abusadora mujer? Yo me puse a pensar, justamente en este tema, ok, un abusador sexual masculino, está el niñito, lo está limpiando, ok, perfecto, ay, vaya a ver, no lo deje solo porque él es hombre, vaya a ver, perfecto, pero ¿cuánto pasa que hay niñeras y los papás no están, voy a ver que cómo lo... Ellas nada. nos están abusando. Ok, entonces, realmente es también un estereotipo, es un prejuicio que tenemos, porque nadie se preocupa porque la mujer o la niñera o lo que sea esté o no esté abusando al niño. Yo, fíjate que con este rollo del enseñarles la pornografía, en una ocasión trabajé varios años en un caso donde que pasa más de lo que queremos reconocer, que la sirvienta de la casa tuvo que ver con el jovencito que tenía en ese momento 14 años, ¿verdad? Ella también era joven, tenía 19, 20. Sin embargo, ahí este niño fue abusado por la sirvienta. Porque ¿quién es el adulto ahí? ¿Quién estaba en una posición de poder? Siempre que hablamos de abuso, preguntamos, ¿quién está en una posición de poder? Esa persona es la responsable. No importa si no tiene 18 años, ¿verdad? En ese caso en particular resultó un embarazo. Y cualquiera, ay, pero es que ahí fue, no, si ella quería y él quería. Claro, él quería, él es adolescente, ¿verdad? No, pero es que no hubo fuerza. Claro que no por eso deja de ser abuso, ¿verdad? Esa es otra cosa que nos olvidamos. Ok, si hay consentimiento, no hay... Hoy a mí me llama poderosamente la atención, Ana Lucía, que las niñas, las mujercitas se están activando sexualmente muchísimo más temprano. Y lo triste es que una vez una mujer desarrolla, puede ser madre. Por eso es que hoy ves embarazos en niñas de 8 años, de 9 años, o sea, han sido violadas. Pero está destinada a morir por varias razones. Porque no la van a someter a un aborto, porque no se puede desarrollar un niño en una niña que apenas tiene 8 años, que corre un alto riesgo la mamá de morir a la hora de dar a luz, que no está para alimentarlo, no está para sostenerlo, no está para guiarlo, no para nada. O sea, no está para nada si ella está en proceso de crecimiento. Entonces, hay cada vez más, y dicen que en los países o en las ciudades tropicales, eso desarrolla uno mucho más temprano, y como que se alborotan más rápido las hormonas, y no sé si hay más necesidad de independizarse, más curiosidad, más deseo de experimentar qué es lo que está pasando, porque a esas edades de 10, 11, 12, 13, 14 años no estás maduro para iniciarte en actividad sexual, porque idealmente, dice el sexólogo, iníciate cuando ya puedas ser responsable de las consecuencias de estar activo sexualmente. Entiéndase, vas a cuidar de no embarazarte, vas a cuidar de no infectarte sexualmente, vas a cuidar de no lastimar emocionalmente a esa persona. O a ti mismo. ¿Verdad? O a ti mismo. Porque te vas devaluando. Todas estas niñas que andan hoy queriendo equipararse al hombre y se dan permisos que tenían antes solo los hombres, y eso andan con uno, andan con otro, andan con otro, andan con otro, es como cambiarse ropa interior que están probando, así como hacían los hombres, así lo están haciendo ellas también, así lo están haciendo con el cigarro, así lo están haciendo con el alcohol, con las drogas, con todo. Entonces, lo que no saben es que se están ellas internamente bajando de categoría, quitándose el valor, la autoestima se les viene al suelo, se erosionan tanto los hombres como las mujeres. Pero a mí sí me llama mucho la atención, ¿será que porque están siendo abusadas? ¿Será curiosidad? ¿Será cosa de hormonas? ¿Será enamoramiento? Mira, yo pienso que es todo sí. A mí lo que me llama la atención, y no estoy quitando nada de lo que tú estás diciendo como causas,
Pero yo siento que también mucho tiene que ver quiénes son nuestros ídolos ahora. Hablando de juventud. ¿Qué están viendo estos niños? ¿Con quién están creciendo? ¿Quiénes son sus ídolos? ¿A quiénes están siguiendo? Mira cuánta, y lo voy a decir así, cuánto programa porquería hay, donde no solo se avala, sino se refuerza la sexualidad indiscriminada unos con otros, y todo el mundo aplaude. O sea, no hay problema, No nadie hay sale herido, problema. aparentemente. Sí, entonces como tenemos YouTube, como tenemos Netflix, como tenemos lo que se nos da la gana, y como entonces en estos programas súper mega cool, todo el mundo contra todo el mundo y no pasa nada, entonces yo también quiero ser como estos personajes. Entonces hay a nivel de cultura, estamos cayendo en una devaluación donde, no, si eso está bien. ¿Me entendés? Y era lo que hablamos la vez pasada. La casa es tan importante, los valores de casa son sumamente importantes porque el mundo afuera te dice de todo. Entonces, a mí me llama la atención una cosa. Veníamos de una cultura donde, por decirlo así, las mujeres súper reprimidas sexualmente, ¿verdad? Súper reprimidas sexualmente, ¿verdad? Y ahora estamos en el extremo. Entonces digo yo, ¿dónde está el término medio? Porque también me preocupa en lo personal cuando las cosas siempre se van a los polos, ¿verdad? Me llama la atención cuando hay muchos grupos, lo voy a decir, feministas extremos, donde el mensaje es apachar al hombre y nosotros podemos. O sea, se están yendo completamente al otro extremo diciendo, nos devaluaron a nosotros, ahora a nosotros nos toca. Lo que no se han dado cuenta es que se convirtieron en la energía del que acusaban. Exactamente lo mismo. Están haciendo exactamente lo mismo. Exactamente. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque sí veo mucho eso en la clínica, miro muchas adolescentes donde sí. Lo más triste es que muchas, no estoy diciendo la mayoría, pero me ha tocado trabajar con varias patojas, que ese es su fin. Otra vez, no es quién me lo hizo, sino quién me la paga. Y entonces se vuelve esta lucha contra el sexo opuesto de yo también puedo, yo también te uso, yo también hago, yo también. Y caen en un círculo vicioso de abuso. Claro, ya hasta eso es light, eso es desechable, eso es... no me querés, no importa, yo tampoco te quiero, a ver, tus promos con alguien más. Y entonces ahí hablamos de otro tipo. ¿Te estás autoabusando tú a ti? Abuso emocional, porque eso es otra cosa. Hablar ¿y sexual? Claro, también, claro. Porque aunque haya consentimiento, lo que decíamos, no quiere decir que no sea abuso. ¿Me entendés? Porque aunque yo te diga, ay, sí, yo quiero contigo y todo, pero te estoy usando. Aunque tengamos la misma edad, aunque los dos estemos diciendo sí, estamos haciendo esto, estamos metidos en la cama y los dos estamos de acuerdo, pero si yo voy con la intención de yo te voy a usar, eso es abuso, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me preocupa, que los jóvenes ahorita no están comprendiendo, ¿verdad? Hay una cosa que me gustaría que tocáramos, regresando un poquito a los papás. Como papás cometemos ciertos errores que son bien comunes, ¿verdad? Y que no son malintencionados. Hay una cosa que decimos siempre, ok, te vas donde fulanito, te vas a... Mijo, ¿te portaste bien? ¿Hiciste caso? ¿Fuiste bueno, fuiste buena con tal cosa? ¿Y qué pasa si no estamos conscientes de que estamos dejando al niño, ¿verdad?, con un abusador? Y la pregunta fue, mijo, ¿te portaste bien? ¿Hiciste caso? Claro que se portó bien, claro que hizo caso al abusador, claro que se portó bien y dijo... Y se va a quedar callado. Y se va a quedar callado. ¿Fuiste bueno con fulanito? Sí, porque hice caso. ¿Okay? Entonces, no estamos usando las preguntas correctas. Una de las cosas que se proponen para evitar ese tipo de errores es... Voy a recoger al muchachito y le pregunto, ¿te la pasaste bien? ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Verdad? Más preguntas abiertas. ¿Qué fue lo que más te gustó de la visita donde fulanito? ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿Te sentiste seguro con fulanito? ¿Te sentiste segura con fulanita? ¿Y hay algo más que me quisieras contar, mijito?
mijita, porque así, usando preguntas abiertas, es más difícil que el niño se cierre, o que vaya cayendo en cuenta en lo que te va contando, decir, ay, fíjate que, no, eso no me gustó tanto, ¿verdad? Entonces, eso sí es importante que lo que vio que no le parece normal, porque en la casa no lo ve y ahí le llamó, entre que se asustó, entre que dijo, ¿y eso qué es? Ajá. O sea, que te lo comparta. Porque mira, a veces también tenemos que pensar que no siempre el abuso va a ser lo que hablamos con esa mala intención, pero ponete también en ocasiones, yo creo que tú lo mencionaste una vez, ¿qué pasa si se invitan a los muchachitos a jugar a la casa? Son niños de 3, 4 añitos, 5 añitos digamos, ¿ok? Y la mamá viene y es la casa del puerto, ¿verdad? La mamá viene, entra rápido y se desnuda, se cambia, se quita la calzoneta, se cambia la calzoneta y se va. Tal vez en la casa de ese niño no lo hace. Eso es normal, otra ¿verdad? Pero en la casa del niño que está de visitas, ¿y esto qué es? ¿Verdad? Se impacta. Ok, eso hasta cierto punto, eso no es abuso. Ok, no es que la mamá esté tratando de enseñarle sus padres, no, tal vez la mamá no está ni consciente de que eso no se debe hacer. Pero ahí es donde entra cabal la enseñanza en casa. Mi hijito, ¿verdad? Como tú dijiste, no hacerlo tabú, porque tampoco el cuerpo es tabú. Pero decir, esto, ¿verdad? De que viene papá y no sé, eso no, mi amor, en otras casas, explicar, porque otra vez, son cosas que no son comunes, son otras crianzas, son otras costumbres. O que los mismos compañeritos se desvistan unos frentes de otros. Tiene que ver la intención también. ¿Con qué intención se hace? Hay niños y niñas que son más pudorosos que otros. Y tú ves así, crecen. En el gimnasio se puede ver uno las personas que, ¡tada! O sea, botan la toalla y yo, Dios mío. Sí. Por suerte hay también vestidores. Yo por mi comodidad y por todo, elijo ponerme en un vestidor, cierro la puerta y entonces ni miro ni me miran. Sí, tranquila. Que uno lo ve. Así me siento yo más cómoda. Claro, yo soy igual. Pero si yo miro que alguien hasta digo, ay, pues qué pilas va, cómo se siente cómoda. Felicidades por ti. Felicidades por ti. Pero, ese tipo de cosas son también cosas que deben de ser platicadas en la casa. Como que, qué es lo que se espera, qué es lo que no se espera. Porque todo eso nos da parámetros. Parámetros de lo que sí se siente cómodo o no se siente cómodo. Y como tú decís, todos somos diferentes, ¿verdad? Como hay gente que no le importa, hay gente que sí es sumamente pudorosa, no tiene nada que ver, o sea, no es ni malo ni bueno. Otra vez, la intención es lo importante. Ok. ¿Alguna otra recomendación para los papás? Tenemos preguntas, Judith, para ir a la pausa y entrar a la fase de preguntas. ¿Sí? Vamos a la pausa entonces. El tema de hoy, prevención del abuso sexual infantil, abordado con la doctora Ana Lucía Alcae. Ya volvemos. Escucha nuevamente nuestros programas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Estamos ya de regreso con nuestra invitada, la doctora Ana Lucía Alcae. Prevención del abuso sexual es el tema que estamos abordando. Tenemos acá en las preguntas, pero antes me recuerda, Judith, que les diga, está el contenido para compartirlo con ustedes, información interesante para compartir con otras personas, con otros miembros de la familia. Envíe, por favor, en mensaje de texto desde su celular la palabra contenido al 5025. Ok, vamos a las preguntas. Dice, me encanta su programa. Yo quiero comentar una situación que me pasó de niña, teniendo 10 años. Yo no sabía mucho de sexualidad. Era tabú en mi casa. Un profesor donde estudiaba a veces me daba abrazos o me tocaba mi mano, pero mis compañeritas me comentaron que él me miraba feo. Decidí quedarme callada y alejarme lo que podía, pero en sí, ahora que ya soy una adulta, me di cuenta de que ese señor no tenía una actitud adecuada conmigo. Hace poco le comenté a mi madre y mi madre me regañó diciéndome por qué no le había comentado, pero tenía miedo y la verdad no sabía del tema. Uh-huh. Muchas gracias por habernos compartido esto. Esto no es algo fácil de compartir y esto es más común de lo que creemos.
con mucho respeto, me gustó mucho eso de tuve miedo y no sabía del tema. Eso es lo que la mayoría de personas comentan. Quiero comentar algo. Hay factores que son de riesgo para que un niño o una niña sean víctimas de abuso. Lo que te decía, ¿será que tiene uno un rotulito de hey, persona débil, todos a él? Sí, cabal. Uno de los principales factores es la falta de educación sexual. La baja autoestima, la necesidad de afecto, la tendencia a la sumisión, la baja capacidad de toma de decisiones, el aislamiento, la timidez, el retraimiento, aunque no son exclusivos solo a esto. Pero entonces si miramos eso, lo ponemos en el contexto de la niñez, que hay mucha inocencia y hay mucha necesidad de afecto, ¿ok? Claro, esto es lo que encontramos todo el tiempo. Mujeres adultas que de adultas les cae el 20 y dicen, esto era, ¿verdad? Y no es que haya nada malo con ellas, simplemente hay una persona en posición de poder que está utilizando esa posición para abusar, ¿ok? Y eso es importante que recalquemos, porque otra vez las víctimas tienen mucha culpa. Y yo lo repito, lo voy a repetir siempre. Sí, pero es que yo dije que sí. Sí, pero tú no eras la persona que tenía el poder. Y eso se llama abuso y tú fuiste víctima. Ana Lucía, aquí que me quedó en el tintero. ¿Se consideraría abuso si estos papás que todavía siguen llevando a sus hijos, a sus hombrecitos, a estrenarse como varones a los prostíbulos? Sí. Eso también está Te interrumpo. considerado Y es un sí, un sí, un sí y un sí. Y me encantaría que las leyes guatemaltecas consideraran esto para darles multas altas y prisión a estos papás, porque es un abuso. Les están quitando su inocencia. Ok. Alguien más dice, Carolina, te diré algo que jamás he dicho. Yo sufrí abuso sexual por parte de mi padre. Hasta ahora lo digo. Y también ha pasado mucho en mi vida de abusos. Pero hasta ahora no sé de dónde he sacado tanta resiliencia. Yo tuve complejo de Edipo hasta que llegué a los 10 años. Le dije a mi papá, basta. También ahí está el síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Que claro, te alías al agresor. Claro. Le dije a mi papá, basta. Ahora soy madre y no frecuento a mi familia nunca. Sí me penetró, pero me hacía muchas cosas más. Mi corazón está lleno de tristeza, pero así sigo adelante. Wow. También mucho valor. Agradezco muchísimo que comparta esto con nosotros, porque esto ayuda a muchas mujeres en la misma situación. Aquí hay algo que vale muchísimo y creo que es lo más importante. Ella dijo, ahora soy madre y no frecuento a mi familia nunca. Esto es una de las cosas principales que uno debe de hacer, protección. Yo no me canso de decir que el respeto y el amor se ganan, ¿verdad? No porque se nos inculque honre a padre y madre quiere decir que ciegamente tenemos que seguir con nuestros padres o con cualquier otra persona en una posición de poder que nos esté humillando, que nos esté abusando, ¿verdad? Eso es importantísimo y que requiere muchísima valentía haber hecho eso. Y la verdad es que la felicito. Una de las cosas en las que yo más me engancho realmente en este país es las leyes. Que en Estados Unidos una de las cosas que nosotros teníamos en el entrenamiento cuando trabajamos con niños y me encantaba era, si usted está en una sesión, primera sesión con un niño y usted sospecha, ni siquiera tiene pruebas, nada, que este niño está siendo abusado de cualquier forma, en ese momento usted se retira, agarra el teléfono y habla con servicio social a la niñez. Para que investigue. Nada que investiguen. En ese ratito llegan, se llevan al niño, se llevan al cuidador primario y cuidadito, pues. Pero solo con que sospeches tú como terapeuta. Solo como sospeches. Y si yo, como terapeuta, no lo reporto y más adelante, yo me voy presa. Porque por no haber está hecho nada en por mí, defenderlo. por no haber defendido a los niños. Y eso es lo que a mí
más me choca en nuestros países latinoamericanos, que no hemos podido llegar a hacer eso. Sí. En el caso de quien nos escribe, qué bueno que pueda usted exponer su situación, que al final cierra con que tiene muchísima tristeza, que está su corazón lleno de tristeza y que así sigue adelante. Si usted hasta el día de hoy, porque hasta ahorita lo está confesando, no buscó ayuda, yo le pediría con todo mi corazón que por favor lo haga. No es encriptando o fingiendo que ya pasó, que no me importa, que con que yo no los busque ya esto se sanó o se corrigió. No, no, no. No sé qué edad tiene usted, pero asumamos que tiene 40. Su niña interior necesita que usted, adulta, sane, se fortalezca, viva el duelo, la terapia que tenga que hacer, porque esa niña interior que habita en usted, que es un equivalente a 3 años, no puede hacer ni el duelo, ni sanarse, ni nada. Y eso distorsiona, nos pone como vidrios defectuosos, vamos a decirlo así, en los ojos, porque nos lleva a distorsionar muchas cosas en la vida. O sea, no es ningún chiste, no es ninguna gracia, no hay que minimizarlo, tampoco hay que exponenciarlo. Es algo que usted se va a dar cuenta que con el proceso de trabajar en esto va a poder incluso en un momento dado hablarlo, así como yo lo hablo públicamente, y este programa llega a Australia, a España, América del Sur, a México, a muchas ciudades de Estados Unidos, aquí en Guatemala. La gente sabe porque yo lo he contado en el teatro, aquí en el libro, en todos lados lo cuento porque tiene un propósito. Ay, no, pobrecita la Carolina, qué bárbaro, es como pude. No. El propósito es mostrarle a todos aquellos que como yo están siendo o fueron víctimas, que se puede procesar esto y es urgente hacerlo. Imagínese que usted tiene 40 años y va a vivir 80. O sea, tiene 40 más para seguir con todo eso tóxico adentro de usted. No venimos a eso. Parte de nuestro paquetito de vida incluía eso. A muchos nos ha tocado, sí, nos tocó. O sea, a mí llegar a esa fase de aceptar que me tocó pasarlo era parte del precio, pero era también una herida tan profunda, tan fuerte, la que de alguna forma me iba a llevar a la búsqueda, al proceso de sanación, de transformación, a limpiarme, a vaciarme, porque a mí me está tocando este rol como Carolina Alcázar, de apoyarles, de acompañarles, de traerlos a ustedes a cabina, los especialistas, para que nos den herramientas, para que nos muestren el camino, y que hoy en día hay muchísimas más técnicas que facilitan el proceso de sanar. Entonces, porfa, les suplico, busque ayuda. Y a Ana Lucía le pregunté yo fuera de micrófono, mira, tú tienes un doctorado, doctora, ¿en qué sos? Le dije. Entonces me dice, en psicología. ¿Y en qué te especializaste? En trauma. Esto es un trauma. Entonces, claro, se puede tratar. Dice alguien más, mi esposo y yo siempre hablamos con nuestro hijo de 8 años sobre que nadie lo debe tocar o ver sus partes privadas, pero el otro día lo encontramos viéndose el pene con otro amiguito, que es de la misma edad que él. Mi esposo se enojó mucho y lo regañó y le pegó, pero yo le dije que solo era curiosidad, pero que había que aconsejarlo para que no nos tenga miedo. ¿Creen que hice bien o no? Mi primera respuesta es, en la medida en que nosotros seguimos en el rollo del miedo, del regaño, de los gritos, de la culpa, solo volvemos a los que son víctimas más víctimas, y a los que no son, que es solo una simple curiosidad, los podemos hacer que empiecen a dudar de su propia sexualidad. A simple vista, por lo que está reportando, sí, no hay que hacer una gran alaraca, hay que preguntar, ¿por qué lo están haciendo? ¿Qué los llevó a eso? ¿Qué los llevó a eso? Mira, mi amor, ¿qué estás haciendo? Y en vez de gritar, yo me los hubiera llevado a comer helado, ¿verdad? Y sí, mira, ¿qué están haciendo? ¿Qué onda?
porque entre menos le pongamos carga al asunto, es más fácil que aflore la verdad. Claro, que puede ser que a lo mejor niñitos más grandes sí los están exponiendo a otras cosas en el colegio y de curiosidad. Hay gente más curiosa que otra, Claro, o más atrevida que otra. Claro. No necesariamente porque esto pase quiere decir que sea algo malo. Pregunten, no asuman nada. Cuando asumimos, caemos en el error De entrar a nuestra cabeza llena de prejuicios con todos los tabús que tenemos y todas las creencias chucas del sexo, y ahí es donde reaccionamos como reaccionó este papá, que hasta le pegó al niño, entiendo, por amor, queriéndolo corregir, pero lo único que hace es asustarlo. Claro. Ok, se considera abuso pasar a una niña de una cama a otra, pues mi primo lo hizo y ahora lo acusan de abuso. Gracias por su tiempo. Pregunto yo, como para qué la cambió a otra cama. Sí, ahí, perdón, pero la información está bastante escueta. No se entiende realmente la pregunta. Ahí falta información. O sea, tú puedes pasar a un niño o una niña de una cama a otra. Pregúntele al primo. ¿Con qué intención lo hiciste? ¿Por qué la moviste? ¿Cuánto tiempo se quedó ahí la niña? ¿Cómo para qué lo hiciste? O sea, que... ¿Y quién lo acusa de abuso? Porque no es lo Tal vez mismo. la mamá de la niña, los papás de la niña. O es el Ministerio Público. No lo sabemos. Ahí hay mucha información que falta. Ok, ¿cómo detectar cuando un niño ha sido abusado? Gracias, bendiciones. Ok. En el contenido les puse un pequeño cuadrito. No es de que esto sea la única sintomatología que uno nota. Se los quisiera compartir así rapidito, solo para que más o menos tengan una idea vaga, porque no necesariamente, sí, no necesariamente los síntomas que voy a leer tienen que ver solo con abuso sexual, pueden haber otras consecuencias. Sin embargo, los casos de abuso sexual a veces están asociados con esto. Entonces, las consecuencias emocionales a corto plazo son sentimientos de tristeza, de desamparo, cambios bruscos en estado de ánimo, irritabilidad, rebeldía, temores, vergüenza, culpa, ansiedad. Las consecuencias cognitivas o mentales son la baja de rendimiento escolar, dificultades de atención, concentración, desmotivación en tareas, desmotivación en general. Las de conducta son conductas agresivas, rechazos a figuras adultas, se aíslan, son hostiles hacia el agresor. Ojo, esta sí es importante. Que no se quieren acercar a la persona. Esto es lo más, esto sí, porque todo lo demás, cualquiera me dice, ay, Ana Lucía, pero pudo haber pasado otra cosa, puede haber sido un duelo, puede haber sido lo que sea, y tener los demás síntomas. Claro, tienen razón, puede ser, pero esto, hay hostilidad hacia el agresor. Ojo, banderas rojas que dicen cuidado, porque si antes, no por ejemplo, amaba con locura y desesperación al abuelito y ahora le dicen, mijo, váyase con el abuelito, no, hay que preguntar ¿por qué? Y no necesariamente puede estar siendo abusado, claro, puede estar siendo... no necesariamente puede ser abusado sexualmente, más sí abusado emocionalmente. Claro. Claro. O sea, algún tipo de abuso, algún tipo de cosa pasó. Claro, así. Porque, miren, ningún niño nace odiando a nadie, ningún niño nace aislándose de nadie. Y más cuando hubo afecto, hubo vinculación, hubo apego y de repente ya no. Eso sí, ahí sí. Alarma roja. Ahí son alarmas rojas. Hostilidad, el temor al agresor también. Bueno, obviamente, embarazos, enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Ahí es donde uno se pregunta, pero esas son como alarmas más obvias a corto plazo. A largo plazo... Irritación de los genitales. Claro, esta es una de las primeras cosas que se dicen, ¿cómo así? Ahora, hay que tener cuidado también, porque no necesariamente una escaldadura, una cosa así, tiene que ser un signo de penetración. ¿Quién diría si eso no? Pues ahí es un médico, que es la persona indicada de decir eso. Ahora, también hay que tener cuidado, porque también en una ocasión yo trabajé con una niña donde la mamá
tenía sospecha y todo, pero otra vez no es el qué, sino el cómo. Y la solución de la mamá fue llevársela a reempujones, donde el ginecólogo, su ginecólogo, que era un señor ya mayor, que no trató el caso con la mayor amabilidad, ¿verdad? Entonces la niña, o sea, se cerró completamente y fue todo un trauma la visita al ginecólogo. ¿Y si la habían abusado? Al final no, pero fue más traumático la ida del ginecólogo y todo lo que se formó alrededor y las consecuencias ahí sí a largo plazo en relación a su sexualidad, ¿verdad? Y después ya no le di seguimiento al caso, la mamá nunca me la volvió a llevar, pero asumo yo que esa niña si siguió en un cuadro familiar de ese, no quiero ni ponerle nombre, ¿verdad? Es posible que haya desarrollado sus problemillas sexuales. Muy común. Ok. Dice alguien más, estoy escuchando sobre el abuso infantil. Quiero contar que a mi nieta, un hombre grande que es abuelo de una vecinita de ella, la quiso tocar. Mi hija fue a hablar con esa persona y lo negó. Ella fue a la policía para dar la denuncia y no tuvo apoyo. Le dijeron que tenía que llevar una certificación médica para poder ir a traer al hombre. Es doloroso. Es que en este caso la quiso tocar, o sea, no la abusó, pero el hombre es una amenaza en potencia. Y ese es el problema con las leyes, no está claro. Y ahí sí, no es que esté justificando la policía, pero ellos no tienen pruebas concretas para eso. Pero tú decís que en Estados Unidos iban a traer al cuate. Pero es en Estados Unidos, aquí no. Aquí si no está violada, no pasa si nada. No está violada, si no está en enfermedad con transmisión sexual, si no está embarazada, si no está trancaseada, si no está, no pasó nada. Entonces, okay, hay que mejorar por supuesto. Y hablarle al señor con todas, así, de frente. Y decirle, mire señor, que la policía o que la ley no haga nada, yo voy a estar pendiente de usted y ojo, porque si usted tiene esa tendencia, va a caer. El cuate va a seguir buscando y si víctimas. No es esta niña, es alguien más. Claro. Y lo más probable, no sabemos, pero tal vez sí, la nietecita también. Dice la de él. Ok. Dice Maritza, tengo un nieto de 2 años. El papá le besa en las nalgas y las piernas. ¿Esto es abuso? Eso a mí no me gusta, gracias. Ok. Otra vez, ¿cuál es la intención? ¿Cómo lo está haciendo? Esta era una costumbre en su casa. Él fue abusado, no fue abusado. ¿De qué se trata esto? ¿En qué contexto se hace? Tarará, tarará, tarará. Aquí lo que hay que hacer es ir, mire usted, ¿y esto qué? ¿Cómo así? Platíqueme, ¿verdad? Sí, porque ya tiene 2 años. Tú ves eso como más... cuando un bebé, ponele así como está tu hija, que es una gorda que está para que se la coma uno de los cachetes de la frente, es que de verdad es toda ella, el bracito, las piernitas, toda ella. Es como que un malvadisco. Entonces que le agarras la manita, que le agarras el cachete, que le agarras... Pero ya tiene 2 años, 3 años, ya no le sigues haciendo como que eso a los niños, siento yo. Sí, y por eso mi pregunta, otra vez, no hay que acusar, hay que hacer preguntas para no sacar una acusación sin información, ¿verdad? Yo me sentaría y le digo, mire, platiquemos, ¿verdad? Porque al rato, esto sí, yo mire, en una ocasión trabajé con un caso, que la mamá, bueno, un caso complejo, la mamá estaba acusando al nuevo esposo, digamos, de estar abusando de su hija. Y era algo así, ¿verdad? El relato de la mamá era, es que se la sientan las piernas, es que no sé qué, y la niña ya tenía 9 años, una cosa así. Ok. Exacto, entonces cualquiera diría, sí, la está abusando. Haciendo indagaciones, sin acusar, viendo información, la niña no estaba siendo abusada. Lo que pasa es que la niña era una niña súper, súper, mega consentida. ¿Y cómo? Era la bebé. Era la bebé. Entonces no era que fuera un abuso sexual per se. Lo que estaba pasando es que estaban perpetuando el que la niña no creciera. Entonces realmente era porque desde que era bebecita se la sentaban las piernas.
Entonces era la niña la que llegaba y le decía, papito piojito, con vocita de bebé. Entonces no era realmente abuso, era seguir con esa conducta. Y a veces los papás entran en esa crisis de, mi hijo está creciendo, ay no, que se quede bebecito. Y no es con mala intención, porque realmente el papá no le estaba haciendo mayor cosa. Esa es una situación, es una de las causas que causa hipotiroidismo en las mujeres. Mujeres que no quieren crecer para seguir siendo la nena de papá. Exactamente. Eso cuando son más grandes les da hipotiroidismo. Dice alguien más, ¿cómo reaccionar o qué debo hacer a la hora de encontrar a mi hija tocándose con otra niña de 8 años? Gran tema. Ya respondimos una pregunta, como por qué, a ver, cuál es la curiosidad que querían aprender, dónde vieron, o eso, sin drama, sin gritos, sin asco, sin nada. Gritos, sí. Dice alguien más, ¿cómo se puede detectar si un niño está mintiendo o lo están manipulando para indicar que ha sufrido de abuso? Gracias por su respuesta. Bueno, ya hemos hablado también un poquito de esto. Otra vez, la relación con el niño es importantísimo. El que el niño se sienta apoyado, se sienta escuchado, se sienta que puede tener la confianza de hablarle a los papás, eso es lo más importante, y que no va a ser criticado, y como dice Caro, que le van a creer, porque esa es una de las quejas principales de los niños abusados. ¿Qué sentí yo ahorita en mi corazón al leer esa pregunta? Es cuando estás en negación y tu mente se va más a creer que el niño está mintiendo, porque va a ser horroroso aceptar quién es, porque es alguien muy cercano a usted, muy querido por usted, de quien está hablando el niño. Yo preferiría que mamá y papá pecaran de creer de más antes que poner en tela de juicio que el niño o la niña les están diciendo la verdad o no. Y que es precisamente eso, si nosotros no hacemos lo que dice Carolina, caemos en un círculo vicioso donde no solo en esta ocasión, sino que el resto de su vida estos niños no se van a sentir apoyados, no se van a sentir escuchados. Claro, ya papá y mamá dejan de ser confiables, no confían en mí. Exacto. O sea, no puedo, ni para qué voy con mi problema, con mi caso, con mi historia, no me creen. Y si nuestros papás, que son las personas más importantes en nuestra vida, no nos están apoyando, porque vamos a creer que el resto del mundo nos va a apoyar. Exacto. Tengo una sobrina que cuando su prima llega de visita, la encontramos haciendo que su perro le lamiera su parte íntima. ¿Cómo se debe reaccionar? ¿Qué sí decir, qué no decir? Porque solo soy la tía. Ok, esto lo platicamos un poquito la última vez. ¿Cómo se llama cuando es con los animales? Zoofilia. Uh-huh. La vez pasada lo mencionamos. Es un tema dedicado más porque ella es la tía, ¿verdad? Realmente no es la responsabilidad de la tía. Lo que aquí se debería de hacer es que la tía vaya con los papás y que los papás se encarguen de esto. Si los papás no saben cómo, en ese caso, darles el apoyo a los papás que se requiere, ¿verdad? Pero no podemos realmente no nos podemos saltar a los papás, podemos apoyarlos, podemos guiarlos, ¿verdad? ¿Y sabes cómo lo haría yo? Ponle, usted es la tía y usted no es ella, su hermana, sino que es él, el papá, el hermano suyo. Yo lo hablaría directamente con mi hermano. Y si ella es su hermana, con su hermana. Antes de que los junte, abórdelo con el que tiene parentesco con usted. Sí, y es importante hablarlo después con los dos. Porque yo solo lo hablaría con mi hermano o hermana y a que ellos en pareja lo resuelvan. Depende del caso. Y hablaría con mi hija. Con Sí, con la niña. Ah, ok. No, con mi hija, pues si mi hija es la primita. O sea, mi hija fue la que llegó. Sí, ¿verdad? Mi con hija la tía, vio al llegar a tu casa a tu hijita haciendo eso. Entonces, bueno, sí, en este caso creo que no era así, pero sí tienes razón. Si hay otra niña, hay que explicarlo, hay que hablarlo. Uno explicarle. Y otra vez, decirles
¿De dónde aprendiste esto? ¿Qué pasa con esto? Sin poner a la niña a la defensiva. Eso no es un tipo de conducta normal. Este es un tipo de conducta aprendida. ¿De dónde viene esto? ¿Dónde lo vio? ¿Dónde lo vio? Que está siendo expuesta. Exactamente. Entonces, o está siendo abusada por alguien más. O vio algo o en internet o lo que sea. Y en el caso de usted que es tía y le gusta involucrarse y quisiera apoyar, yo creo que cuando nos abrimos en amor a apoyar a un familiar, logramos más muchas veces que los propios papás, porque los niños a lo mejor tienen menos miedo a la tía que a los papás, y sí, a la tía a lo mejor se abren más y le cuentan más. Sí, lo que pasa es que recordemos siempre, orden y jerarquía. Los papás son los papás y no podemos quitarlos de la ecuación. Okay. Es importante que esta señora hable con y le vuelva la responsabilidad a los papás. Sí, como decís tú, por cualquier cosa, los papás deciden no hablarle a la niña. No hacer nada. No hacer nada. Porque es tu sangre. Ya, claro, sí. Es tu pariente. Pero otra vez, orden y jerarquía es importante. Ok, dice nadie. Última consulta. Okay. Pues un tema por demás interesante. Esto va a ser de actualidad siempre mientras los índices de embarazos no deseados, de enfermedades de transmisión sexual, edades cada vez más pequeñas iniciándose sexualmente, abusos cada vez más reportados. Mientras eso siga en aumento, es un tema que no podemos ignorar. Uh-huh. Y a usted, si tiene sospecha, por favor, acérquese a su familiar. Si no sabe cómo, vaya usted a terapia para que le enseñen cómo ser ganador de la confianza de la otra persona y apóyele, por favor. Esto no se cura solito, esto se encripta y esto distorsiona en muchas áreas de la vida de la persona que ha sufrido de abuso, como bien lo mencionó Ana Lucía desde el principio, la variedad de acciones, situaciones que se consideran abuso sexual es dramático. Póngale fin, denuncie, así sea su hijo, su hermano, su tío, su papá, su abuelo, alguien, el líder de la iglesia, el profesor que llega a darle clase, el que le da clases de natación, porque, o sea, todo aquel adulto que tiene acceso a tener mucha cercanía al cuerpo de un niño, si su mente no está clara, ese niño o esa niña corren peligro. Entonces, por favor, protéjalos. Una última cosita. Hay muchas maneras. Yo estuve anoche justamente porque me gusta mucho como ver qué es lo que hay ahí en el internet que ustedes pueden abocarse para aprender técnicas. Hay varias páginas serias, ¿verdad? Donde hay tips de cómo abordar estos temas, ya sea con la víctima, con el niño, con los familiares, con eso. Hay en Guatemala hay varios programas para niños. Es más, Aileen tiene uno que está ofreciendo de cómo enseñarles a los niños en grupos pequeños de niños, cómo prevenir el abuso sexual, grupos de... Aileen Menegazo está enseñando. Aileen Menegazo está, creo que ahorita va a empezar, no sé, ahí hay, aquí poner la información. Son para niños, no recuerdo las edades, la verdad. Me parece que 7 años tal vez, ¿verdad? Cómo se les enseña a ellos a cuidarse a sí mismos, que también vale mucho la pena. O sea, fuentes de información hay varias, ¿ok? Como tú dijiste, si no sabe cómo, pregunte, busque. Hay muchos libros también. Hagan algo al respecto, por favor, no se queden con eso, no se queden con, yo siento que aquí hay algo, y hasta que algo pasa. Puede ser demasiado tarde ya en ese momento, por favor, sigan su intuición. Ok, muchísimas gracias, Ana Lucía. Este teléfono es el de la clínica donde pueden, si consideran que necesitan ayuda, contactar a Ana Lucía, 5595-6232. Lo repito nuevamente, 5595-6232.
32. Gracias, Ana Lucía. A ustedes por la invitación. Hacer de una crisis nuestra oportunidad es parte de nuestro diseño de vida. Cambia la frustración por el desarrollo y por el éxito. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento El bienestar de la familia.